Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Pero muy buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, porque la verdad que cuando tenemos viento en la provincia se complican un montón de cosas, pero acá estamos nosotros con nuestros temas, como siempre, en la señal pública de la provincia de San Juan, en el canal Sama, la señal universitaria también. Susana, ¿cómo estás? Hola Sergio, el viento no pudo con nosotros. Aquí estamos. Acá estamos lo mismo, sí. Así que aprovechen para quedarse en su casa, frente al tele, y ver este programa que hoy más que nunca es un programa con información de servicios. Totalmente saludable, ¿no? Exacto. Vamos a hablar de un tema que no es prioritario de ninguna etapa de la vida, de ninguna condición en la vida, porque vamos a hablar de vacunas. Totalmente. Y para ello hemos traído a 3 personas que son de nuestra casa y a la vez que cumplen alguna otra gestión en la salud pública de la provincia. Vamos a presentar a quienes son nuestras invitadas. Por favor. En primer término está con nosotros la doctora Ana Naranjo. Ella es directora de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, está también la licenciada Marita Sosa, ¿no? Que ahora le dije bien el nombre, esto es una gran historia. Ella es jefa del programa provincial de inmunizaciones, que también está con nosotros. Muchas gracias por venir y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Y está con nosotros también la licenciada Mirta Heredia. Mirta es docente de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, la verdad, a las 3, muchísimas gracias por haber tenido el coraje de salir en este día tan poco amigable y estar aquí acompañándonos para hablar de este tema que nos interesa tanto, que es el tema de las vacunas. ¿Y que olvidamos alguna vez? Bueno, ya lo vamos a saber enseguida también, ¿no? Fíjate, Sergio, que este tema de las vacunas ha tomado como una vigencia nueva a partir de 2 hechos que han sido noticia en estos últimos días. Por un lado, estas personas que se enfermaron, niños, adultos, con esta famosa bacteria que ha causado muertes inclusive, ¿no? Y es como que las vacunas volvieron a entrar en el tema del debate. Sí, totalmente. Y por otro lado, otra noticia que tiene que ver con una vacuna que fue, no sé si la palabra es suspendida, diferida, eliminada, ya lo vamos a conversar con nuestras invitadas, que es una de las dosis que se entregaba a los niños de 11 años contra la meningitis. Incluida dentro de las vacunas obligatorias en el calendario, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, justamente vamos a hablar, le pedimos al señor director que por favor nos presente nuestras placas. Las plaquitas de Susana. Así dicen también abajo los chicos cuando tienen que armar las placas. Bueno, como decíamos entonces, vamos a hablar de vacunas. Y vamos a empezar por definir qué es una vacuna. Son preparaciones que generan inmunidad activa y duradera, estimulando la producción de defensas. Sí. Eso es justamente lo que hace una vacuna en el organismo. Cuando a un niño, a un adolescente, a un adulto le colocan una vacuna, lo que están haciendo es dándole una herramienta que va a generar inmunidad a través del estímulo de producción de defensas, o sea que el propio organismo pueda generar defensas contra determinadas enfermedades. Vamos a la placa que sigue. ¿Cómo se produce una vacuna? Y esto estábamos hablando hace un ratito antes de empezar, ¿no? Bueno, con toxoides, bacterias, virus atenuados o muertos, y también por ingeniería genética y otras tecnologías. Esto que parece como de ciencia ficción, esto último, ¿no? Sí. Decir que se puede fabricar, y nos explicaban, ya les vamos a pedir que lo hagan al aire, no un virus, reproducirlo, pero sí un pedacito de virus que es el que causa determinada enfermedad y de esa manera se produce la vacuna. Afortunadamente la medicina ha avanzado lo suficiente como para tener estos aportes para la población. Vamos a la placa que sigue. Hablamos de calendario obligatorio de vacunas. ¿Quién decide cuáles vacunas son obligatorias? Bueno, esta es la más fácil, ¿no? Esta es la más fácil sí, para nosotros que vivimos en la Argentina, claro, y que estamos acostumbrados, ¿no? Es parte de una política de salud pública a nivel nacional, pero resulta, Sergio, que no en todos los países pasa lo mismo, no existe un calendario obligatorio de vacunación. Sí un calendario con recomendaciones de vacunas, pero no un calendario obligatorio. Ni gratuito, exacto. Exactamente. Vamos a la última placa y esto agrega un poco más de información sobre este tema. ¿Qué particularidad tiene el calendario argentino? Bueno, 20 vacunas obligatorias y gratuitas.
2 exclusivas para zonas de riesgo. Que son la de la fiebre amarilla y la de la fiebre hemorrágica argentina, que se colocan solamente donde vive población, justamente en una zona de riesgo para contraer estas enfermedades. Sí. Ahora, uno dice... Una de ellas es la vacuna de los turistas, ¿no? Exacto. Que no hay que salir o entrar, es la que te colocan obligatoriamente. Estas 20 vacunas obligatorias y gratuitas son parte de este calendario argentino, pero hasta no hace muchos años no era así. Nuestro calendario tenía muchas menos vacunas. Entonces yo sugeriría que comencemos a preguntarle a Ana, ¿se van agregando vacunas en el calendario? ¿Cómo es esto? Se van agregando vacunas porque la vacuna en sí lo que nos da es una inmunidad específica para determinadas enfermedades que ponen en riesgo la vida de las personas. Entonces, se van agregando vacunas de acuerdo a los eventos epidemiológicos que van sucediendo con estas enfermedades infecciosas, que pueden ser por virus o por bacterias, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, se va generando necesidad de incorporar en el calendario obligatorio las vacunas contra estas enfermedades. Y esto lo vamos viendo. Hace pocos años había 9, a lo mejor cuando me vacunaron a mí, no sé si había 5. Pero a medida que va pasando el tiempo, también tenemos nuevas cepas de virus, de bacterias, que van teniendo una agresividad cada vez mayor en cuanto a sus manifestaciones clínicas, y de ahí que sea necesario la vacunación. Bien, o sea que hay que estar muy alerta y muy atento a si nuestros chicos o nuestros adolescentes, ya vamos a hablar de este tema de las edades, ¿no? Porque totalmente, y no solamente los adolescentes. Los adultos por ahí creemos que a nosotros no nos toca, que no tenemos que ponernos ninguna vacuna, y ya vamos a ver que no es así. Marita, ¿cómo trabajan ustedes con todo esto? Digo, porque por ahí somos o no somos responsables nosotros de cumplir con el calendario. Creo que lo que primero hay que destacar es que en nuestro país la vacunación es obligatoria por ley. En nuestro país no es opción si yo me quiero vacunar o no. Y esto tiene que ver con proteger la salud y también la salud colectiva. Tiene que ver con una cuestión de cuanto más estemos vacunados, más estamos protegidos, y protegemos a aquel que por alguna razón no puede recibir la vacuna porque tiene alguna inmunodeficiencia, porque hay algún tipo de vacuna que no puedes recibir. Entonces, si estamos todos vacunados alrededor, protegemos a esta persona también que no la puede recibir. Más allá de que sea una obligatoriedad, nos cuesta a veces llegar a la población, y sobre todo en nuestros últimos tiempos hay muchas cuestiones que circulan por internet de grupos antivacunas y demás, que hacen que la población no se acerque en la medida que se tendría que acercar. ¿Qué significa cuando desde, sobre todo los organismos de salud pública, organismos de salud a nivel mundial, se dice que una enfermedad se ha erradicado gracias a la vacunación? No sé si Mirta puede responder esa pregunta. Bien. Una de las enfermedades que se ha erradicado a través de la vacunación es la viruela. Y las que están en vías de erradicación son la fiebre amarilla, la poliomielitis y el sarampión. Ahora, que una enfermedad se erradique, ¿quiere decir que no les tengo que poner más a los niños las vacunas o se las tengo que seguir colocando? La viruela se ha erradicado y ya no se sacó del calendario la vacuna contra la viruela. ¿Y qué pasa con el sarampión, Ana, con esto de que han aparecido casos de sarampión por ahí? El sarampión, como dice Mirta, está en vías de erradicación. O sea, lo tengo que no que seguir poniendo la vacuna. Está erradicado. Bien. Una vez que la vacuna hay que seguir colocándola, y pasan muchos años hasta que nosotros decimos ya se erradicó. ¿Por qué? Porque pueden aparecer casos nuevos, como aparecen de vez en cuando, son noticias, niños con sarampión en distintos lugares del país. Entonces no podemos decir, bueno, este año no tuvimos, el año que viene no colocamos. Pasan muchos años sin casos, sin ninguna casuística, hasta que nosotros podamos decir realmente si se ha erradicado. Bien. Al ser una
una cuestión que como nos decía Marita, se instituye a través de una ley. El poder de policía, si se quiere, o de vigilancia, lo tiene la Autoridad de Salud Pública. ¿En qué colaboran las escuelas? ¿En qué colaboran los mismos profesionales con esta de la vigilancia, salud, claro, ¿no? Bueno, ahí acompañando en el Ministerio un programa de salud escolar en el que llegamos a las escuelas, sobre todo en escuelas rurales se hace matrícula completa y en escuelas con mayor población se hace primero y sexto año, y aprovechamos, se hace un control integral y aprovechamos ahí, por ejemplo, para hacer la vacunación. Y en este momento lo que estamos haciendo es salir en casi todos los departamentos de San Juan. Están saliendo en algunos los días de semana, en algunos días sábados, en la mañana, casa por casa, buscando, rastreando a aquellos niños que no han recibido la vacuna. Bien. Y se sale con la conservadora y se vacunan en el domicilio. Bueno, yo creo que lo comentábamos antes, ahora vamos a ir a la pausa. Yo tengo hijos de edades muy distintas, pero todos ellos han sido vacunados en la salita de mi barrio, con una enfermera que se ha jubilado hace muy poquito, y era Noemí, la enfermera histórica de la salita del barrio, ¿no? La que ha vacunado a todos los niños de esa zona, porque las enfermeras tienen un rol fundamental en esto de la vacunación. Así es que es el contacto directo que tienen los chicos después de la pausa vamos a conversar con Mirta acerca de cómo se preparan a las nuevas enfermeras para esta tarea. Ya venimos. Es hoy un actor fundamental en la construcción de nuevos horizontes comunicativos. Las universidades públicas de nuestro país no solo están produciendo, sino que lo están haciendo en red. Somos la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria, y en el marco del Plan Federal de Producción de Contenidos Audiovisuales Universitarios, estamos creando la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria, que nos permitirá distribuir las producciones de todas las universidades públicas y de otros organismos a todos los rincones de nuestro país. Trabajo en red. Identidades locales. Capacidades regionales. Historias contadas desde las propias universidades. Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país. Esto es Mundo U, la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria. Talleres de orientación vocacional para los alumnos secundarios del último curso, de los establecimientos provinciales y de los 3 institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan. Inscribirse de lunes a viernes de 9:30 a 12 horas en la sede de la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, Avenida Libertador 1109 Oeste, Facultad de Ingeniería. Volvemos aquí a nuestros temas en Sama TV. Estamos hablando de vacunas, de calendario, de el trabajo de campo que se hace también, ¿no? De llegar hasta la propia casa para que los chicos se puedan vacunar, para que las mamás puedan vacunar a sus hijos, pero quedó pendiente
El tema Yo de tengo una duda antes. esa actividad de la enfermera. ¿Le puedo hacer una pregunta? Los que quieras. ¿Cómo hacía usted cuando le tocaba vacunar a los mellizos? ¿Pedía refuerzos? ¿Cómo era la cosa? Sí, es una cuestión. Mucho me tuve que apoyar en Complicada. el trabajo de las enfermeras, justamente, ¿no? Porque sí se complica. Si con uno es difícil, con dos Sí, al no, mismo tiempo uno debe quería, ser el otro complicado. no. Cuando el otro quería, el otro no. Y bueno, y eran momentos muy entretenidos en la salita del barrio, como siempre, ¿no? Porque creo que todos hemos pasado por ahí también. ¿Hay manera de preparar a los nuevos y nuevas enfermeras para generar esta suerte de empatía que tienen que tener con los pequeños pacientitos cuando hay que ir a vacunarlos? Sí, como bien lo decían ustedes, el trabajo de enfermería es esencial en la inmunización. Tenemos técnicas, adiestramientos, aprendidos en la práctica misma. Y bueno, y en cuanto a la denominación de la salita, ya en su tiempo, en sus años, fue la salita, Era la salita. o el dispensario. Ahora son los CAPS, Ah, ¿sí? mirá. O centros de atención primarios de la salud. Bien. Donde la presencia ahí es la enfermera, ¿no? Sí. No es que los médicos no Sí. sean importantes, pero como que la enfermera es la cara Tiene visible. un rol principal. O sea, en atención primaria, sí. Y no solo como enfermera asistencialista, sino como mamá, como escucha atenta de personas que vienen con problemáticas diversas, consejeras, entre otras funciones. Y en cuanto a la pregunta de ustedes, sí, tenemos técnicas que nos han dado buenos resultados, el cariño, la contención, la tranquilidad de los papás que acompañan, que también ponen en alerta a los hijos y esto influye negativamente. Entonces, es muy raro encontrarnos con pacientes que van predispuestos a ser pinchados, ¿sí? Esto genera miedo, es traumático y bueno, y ahí está la tarea de la enfermera o el enfermero de brindarles una sonrisa, seguridad, un globo, un caramelo, un chupetín, alguna golosina que los tranquiliza y podemos hacer nuestro trabajo correctamente. Un poco tenemos culpa los padres también, ¿no? Digo, Sí, yo creo que por ahí en somos algunos los de padres casos, los que transmitimos la en ansiedad otros de no, los porque chicos. nos escuchan llorar al que está adelante y por ahí pero mucho Pero tenemos que ver los padres, ¿no? Perdón, que también hay mucho de... Te portás mal, te voy a llevar a la salita que te pinchen, o Claro. te ponen el Eso es pinche. verdad. Después Sí, que uno eso le es. pone la vacuna, Sí. ¿no? ¿Quién no lo dijo ¿Viste? eso? Te pincharon porque te portaste mal. Entonces el Claro. niño lo asocia a algo negativo. Tal cual. Sí. Tenemos que cambiar los padres eso. Bueno, también el versito, que le vamos a hacer entrar en su cuerpo soldaditos que van a cuidarlo para que no ingresen bichitos. O sea, un lenguaje apropiado para que el niño, sobre todo el de 5 años, que ya entiende y que se resiste porque la mamá no lo puede llevar a la fuerza o porque nosotros tampoco podemos ejercer presión ni fuerza. Entonces hay que persuadir y lograr la aceptación tanto de los papás como de los chicos. Cuando hacen estas campañas con los alumnos, con los estudiantes de las carreras, ¿cómo los reciben en las casas o en los lugares donde ustedes hacen este trabajo? Bueno, depende de la población. Estamos ahora haciendo un análisis de situación de salud que nos va a servir para la próxima campaña nacional de vacunación que comienza el 1 de octubre y que ya la licenciada Sosa les va a hablar un poco de eso. Por lo cual nosotros salimos en equipos a terreno, estos son los términos específicos que manejamos en el centro de salud y salimos a levantar datos o a tomar datos de la población objetivo de esta campaña próxima. Pero no solo salimos nosotros, salimos con el equipo, con la mochila preparada, con todos los insumos necesarios para administrar vacunas y el termo con vacunas
dirigidas a poblaciones de niños y de adultos. ¿Qué pasa cuando llegamos a barrios o lugares, poblaciones muy vulnerables donde necesitan que uno les lleve algo? Entonces, en este caso, nos preguntan qué llevamos. Cuando respondemos vacunas, no nos abren directamente o nos cuesta ahí el trabajo, ahí tenemos que hacer un trabajo más intenso y explicarles para qué son las vacunas, esta importancia de aprovecharlas por la gratuidad de la misma y por los beneficios que se obtienen cuando se administran. Hay muchas creencias religiosas, culturales, que llevan a la población a no quererse vacunar. Como si la vacuna fuese dañina, Claro. en vez de Sí, ser algo sí, que sí. me va a proteger. Sí, hay muchos mitos instalados socialmente y si bien nosotros como profesionales insistimos en que es ley y que es obligación tanto del vacunador administrar la vacuna y de ellos ser vacunados, se resisten y no nos abren o no aceptan la vacunación. Hace un par de años hicimos un informe nosotros en la radio de la universidad donde, bueno, mucha gente que estaba trabajando en la campaña de vacunación chocaba con el problema de que por no tener el calendario, por ahí los padres no los querían dejar vacunar o no dejaban que sus hijos se vacunaran. ¿Esto ha cambiado? ¿Es una realidad que continúa siendo todavía Por no lo que tener ustedes encuentran? Por no tener el carnet de vacunación. Claro. No, gracias a Dios y a la gestión de salud pública, hay un programa, un programa informático donde tenemos la posibilidad de cargar todos los datos de las vacunas administradas. Ah, bien. Entonces, el paciente que llega al centro de salud para ser vacunado y se le hace un cuestionario preguntándole principalmente cuándo fue la última vez que se vacunó. Este paciente, generalmente el paciente adulto, nos dice hace muchísimo. Claro. Entonces, nosotros como vacunadores tenemos que ahí sacar cuentas y seguir con una serie de preguntas para ver qué vacunas se colocó. El paciente adulto necesita ser vacunado con la vacuna contra la hepatitis B, que es una vacuna que se universalizó en el año 2012 y está destinada para toda la población que hasta ese entonces cumplía de 18 a 99 años, es decir, en este rango etario. Ya esa edad avanzó. ¿Por qué? Porque la vacuna contra la hepatitis B en las poblaciones más jóvenes o más niños, ya viene incorporada. Claro, se coloca, es la que se coloca al momento de nacer. En la primera dosis y después está incorporada en la quíntuple. Entonces, estos pacientes entre edades 22 y 99 años o no llegan con carnet o llegan con el carnet en el que podemos visualizar que estas 3 dosis de esta vacuna específicamente para el virus de la hepatitis B no está administrada. Claro. Entonces ahí también juega un rol muy importante el personal de enfermería, claro, a través de la consejería, la persuasión y el convencimiento para que los pacientes acepten ser vacunados. Claro, hay veces que la resistencia es más grande en los mayores. Claro, no tienen el carnet, por lo cual no tienen la constancia de que tienen que ser vacunados con estas 3 dosis, o tienen un carnet incompleto, impreso hace muchos años, donde no aparece esta vacuna. La inclusión de esta vacuna. Tal cual. Vamos a preguntarle enseguida en el próximo bloque a Marita, ¿qué hago si tengo a mi hijo, a mi nieto, con un carnet de vacunas incompleto? Vamos a la pausa, Sergio. Ya venimos. Lo que
estamos haciendo es apoyando la generación de conocimiento. San Juan 2030. Un ciclo para hablar del plan estratégico del San Juan del futuro. ¿Cuál es el lugar de los medios de comunicación, sino a la... Estrena viernes 13:30 horas. Por Sama, señal universitaria. En septiembre, Sama te trae los mejores contenidos educativos de arte y ciencia. Interacciones, nueva temporada. En carrera, de facto. Pensamiento nacional. Pobladores, nueva temporada. San Juan 2030. Pretextos. Indios Ranqueles. Noches de gala en el Teatro del Bicentenario. Septiembre, por Sama TV, la señal de la Universidad Nacional de San Juan. Mi nombre es Claudio Sica. En carrera, de la mano de especialistas en cada área del conocimiento, te ayudamos a encontrar tu vocación. Estrena martes 13:30 horas. No solamente puede trabajar en colegios con los diferentes... Por Sama, señal universitaria. Desde el día lunes 20 de agosto, los agentes de nuestra universidad podrán contar con atención preferencial sin solicitar turno en la sucursal del Banco Nación, en un sector exclusivo sobre calle Ignacio de la Rosa. Seguiremos comunicando los beneficios del nuevo convenio. Volvemos aquí a nuestros temas. ¿Cuántas cosas nos enteramos que tenemos que hacer todavía? Sí, ¿no? yo creo que las profesionales que nos visitan la próxima vez ya han dicho que vienen con la conservadora. Con la conservadora para vacunarnos a todos, las vacunas que nos faltan. Bueno, Marita, ¿pasa esto generalmente, como decía Mirta, de que la gente mayor por ahí no tiene ciertas y determinadas dosis? ¿No le da importancia a esto? ¿Cómo es? Sí, la gente mayor y pasa también con los niños. Claro. Pasa en todos los grupos etarios. Nosotros decimos desde el programa que hemos pasado desde hace unos años con todas estas incorporaciones de hablar de vacunas solamente para los niños a vacunas para toda la familia. Claro. En todos los grupos etarios hay vacunas que nos tenemos que administrar. ¿Qué pasa si tengo un carnet incompleto? Lo que hacemos es un trabajo medio artesanal porque se hace, para cada caso en particular hay que ver hasta dónde llegó, cuántas dosis recibió, cuántos refuerzos le faltan y se va completando según a la edad que encontramos al niño o al adolescente, porque hay algunas vacunas que pasada cierta edad ya no las podemos colocar, la cambiamos por otra parecida. Entonces es un trabajo que se hace caso por caso. Bien, pero digamos que se puede ir al vacunatorio y con el carnet pedir asesoramiento allí. Si no hay carnet, hacemos de cuenta que no, o porque no tenemos la información o porque se perdió, y si hace de algunos años, de bastantes años, tampoco lo vamos a tener en el sistema informático y hacemos de cuenta que nunca se vacunó. Entonces empezamos a veces de cero. Bien. Con las dosis que se puedan colocar y que correspondan a la edad a la que encontramos la persona. Y con los adultos es más que nada, creo yo, por desconocimiento, que tenemos todavía como muy arraigada esta idea de que las vacunas son para los chicos. Claro, bueno, a eso apuntaba yo, ¿no? Creo que es una cultura de otras épocas que las vacunas eran para los chicos, o las vacunas te las ponían hasta los 18, 20 años, ¿no? Hasta que ingresabas a la secundaria. Yo creo que es como que el parámetro era la escolarización, claro. ¿no? O sea, las vacunas que me exigen en la escuela son las que me pongo, y salvo que tenga un accidente, una herida y me tenga que poner la antitetánica, o hay escuelas que por el tipo de enseñanza que imparten siguen siendo obligatoria la vacuna antitetánica, escuelas de tipo técnicas, técnicas, ¿no? ¿Cómo trabajan o cómo estás preparando el calendario, la campaña? Porque digo, entraste hace poco, entraste con todo. En una muy linda época. Sí. Bueno, la verdad que ya nos quedan 2 semanitas para la campaña. La campaña se llama Campaña Nacional de Seguimiento contra Sarampión y Rubiola y tiene que ver con un trabajo de hace muchos años que se viene haciendo en el país, que tuvo como su broche de oro, digamos, en el año 2016, cuando se declara el país libre de circulación de sarampión.
Esto quiere decir que en el país no circula el sarampión de manera autóctona. Estos casos que han habido están relacionados con alguien que viaja a un lugar donde sí circula sarampión y se lo trae, digamos. La campaña tiene como objetivo mantener este estado de país libre de circulación dentro de la región y está destinada a niños de entre 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días, o sea, un día antes que cumplan los 5. Es una dosis obligatoria, adicional y gratuita. La tiene que recibir independientemente del estado vacunal, o sea, independientemente de que ya haya recibido las dosis que le correspondan a la edad, es una dosis extra de refuerzo y que tiene que ver con que por año nos quedan cierta cantidad de niños que no acceden a la vacunación, por muchas razones de las que hemos estado conversando, y además se estima que entre un 5 y un 10% de las que sí los reciben, por alguna razón su organismo no hace el trabajo que tiene que hacer, digamos, y no crea la defensa esta que hablaban ustedes al principio. Claro. Entonces, esta suma, digamos, de estas personas que quedan en esta condición, que nosotros lo denominamos susceptibles, si estos susceptibles se acumulan en un gran número, ponen en riesgo de que vuelva a introducirse el sarampión y circular en el país de manera endémica. Así que el objetivo principal es que podamos conservar este estado de país libre de circulación de sarampión y rubiola. Seguro. Doctora, ¿cuánto trabajo tienen los egresados de la Escuela de Ciencias de la Salud, ¿no? Todavía por delante, inclusive. Uy, muchísimo, pero no solamente los egresados, ya los alumnos, porque tienen asignaturas como enfermería comunitaria, como enfermería colectiva, donde salen a terreno, donde ellos van con el equipo de salud también a vacunar, a aprender, a ver cómo está la situación, y ahí ellos van tomando conciencia ya desde el primer año de la carrera de la importancia de la vacunación, los beneficios para la persona, para la familia y para la sociedad entera. La importancia de la vacunación, y creo que esta va a ser la última pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero me quedó algo que dijeron ustedes aquí, que vacunarme no es importante solamente para mí, sino también para el resto de la población. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué? Porque si yo estoy vacunado, no me voy a enfermar. Y si yo estoy sano, no voy a contagiar. Bien. ¿Sí? Entonces, es totalmente preventivo. Nosotros vemos que las enfermedades de los niños están en la escuela, en jardín, y en muy poco tiempo se hace una epidemia dentro de esa salita, dentro de ese grado. Entonces, es importante vacunar a los niños, pero también es importante que estemos vacunados los adultos para que se corte la cadena de transmisión de estos gérmenes patógenos, ¿no? Porque inclusive hay personas que, por ejemplo, una embarazada no puede recibir vacunas. Sí. No todas, pero algunas sí. Pero sí, por ejemplo. Sí. ¿Y las personas que están con algún tipo de inmunodepresión también reciben vacunas o hay que esperar? Algunos pueden recibir durante ese periodo de inmunosupresión y otras, superado ese momento, pueden recibir algunas otras vacunas. No fue tan difícil, ¿no? No fue tan complicado, está bueno, por eso van a volver otra vez. Pero con la conservadora. Con la conservadora. La próxima vez vienen con la conservadora y haremos fila acá. Yo acá tengo un compañero ya tenemos camarógrafo que el año pasado fuimos a hacer una nota sobre la vacunación de la gripe A, ¿era, Jorge? Y cuando, en el momento de hacer la entrevista, las enfermeras que estaban allí nos dijeron, sí, cómo no, les vamos a dar la nota, pero primero a ver el bracito. Nos vacunaron a los dos y después dieron la entrevista. Muy bien. Mirta, muchas gracias por venir. La espero en otro momento. Por favor, ha sido un gusto. Igual, Marita, igual, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias a las tres. Ojalá el viento haya disminuido un poco para cuando salgamos de aquí. Esperemos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.